Ya un poco en honor al tiempo y ya que estamos en la tardecita, vamos a partir y ahí la gente, los que faltan van a ir agregándose. Un poco, este es el webinar que vamos a hacer hoy día, va a ser cómo usar la volatilidad a tu favor. Yo soy José Tomás Riero, Trading Executive de acá de Capitalia. Y lo que vamos a conversar un poco va a ser ver un panorama completo desde ver la bidireccionalidad que podemos operar acá en la plataforma, a ver los stop loss, take profit y ver algunos indicadores. Entonces, ¿qué vamos a conversar? Lo que les comenté un poco, vamos a ver un poco una pequeña introducción de la bidireccionalidad en sus operaciones. Vamos a hablar del stop loss y el take profit, que son herramientas súper útiles para la gestión de riesgo de sus operaciones. Nosotros siempre recomendamos ocupar este tipo de herramientas porque son súper importantes a la hora de poder ir gestionando el riesgo de sus operaciones. También vamos a hablar del gap, que en el fondo vamos a definirlo y si alguna persona tiene alguna duda o no entiende un poco de qué se trata el gap, también ahí eh, vamos a ir solucionando las dudas. También comentarles que se me había pasado en la sección de preguntas y chat, ahí pueden ir escribiéndome y vamos resolviendo las dudas. También quería confirmar si me pueden escribir si escuchan bien, ven la pantalla bien. Si alguien me puede ahí confirmar, por favor, en el chat. ¿Ven bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? A ver. Ya, perfecto. Ahí me comentaron que se escucha bien. Bueno, para seguir un poco con lo que vamos a hablar también de un poco de la volatilidad, un poco también contexto de lo que hemos vivido en los últimos meses, el movimiento de los precios, y eso nos va a llevar a hablar del indicador, el ATR, en el fondo que nos va a ayudar también muy relacionado a poner los stop loss y los take profit. Y vamos a terminar el webinar con las órdenes pendientes. Son unas herramientas en el fondo súper importantes y que les pueden servir en sus operaciones. Ahí. Bueno, como les dije, quería primero hacer una pequeña introducción al tema de la bidireccionalidad que podemos ocupar en nuestras operaciones. Es súper importante que esto les quede súper claro por dos cosas. Primero, para poder aprovechar todas las oportunidades que nos da el mercado y también para entender un poco a la hora de operar y no equivocarnos cuando queramos cerrar alguna operación ni cuando queramos poner los stop loss y los take profit. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo quiero hacer una operación especulando hacia que un precio va a subir, yo hago una operación de compra, si el precio sube, yo gano de acuerdo a los parámetros que puse. Por ejemplo, si yo hago una operación, si yo quiero especular que el precio va a bajar, yo hago una operación de venta y si el precio baja, ahí es cuando yo gano. Esas son las dos diferencias entre hacer una operación de compra y una operación de venta. Y esas dos, cuando en el momento que yo quiero cerrar la operación, abro la operación y pongo cerrar. En el fondo son dos operaciones totalmente diferentes. Bueno, y hablando un poco del stop loss. ¿Qué es el stop loss? Es una orden que se hace hacia una operación abierta, lo cual se cierra automáticamente al llegar a un precio determinado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Fijo un precio determinado en el cual el stop loss, si es que toca ese precio, se me va a cerrar la operación. Por ejemplo, yo tengo una operación que entré en 800 pesos, por ejemplo, el dólar peso entré en 800
y quiero poner stop loss. Lo que hago es que pongo un precio abajo de los 800, de los 800 pesos si es que entré en una operación de compra, y si es que llega, por ejemplo, a 750, ahí se me va a cerrar la operación automáticamente. Si es que yo pongo 750 como el precio predeterminado. Por otro lado, si yo hago una operación de venta, el movimiento es al revés. En el fondo, si el precio, yo hago una operación de venta en 800 y el precio sube a 810 que yo pongo el stop loss, en 810 se me va a cerrar la operación. Es un poco para gestionar y también para tener súper claro cuánto es lo que yo estoy dispuesto a arriesgar cuando hago una operación. Por eso es súper importante el stop loss para determinar un poco la estrategia de trading que yo voy a hacer. Otro tema súper importante que también lo voy a comentar después es que el stop loss no se considera cuando hay apertura de mercado, por ejemplo, cuando hay gap. Ahí. Bueno, del take profit, lo que es el take profit es una orden que se hace para una operación abierta que al llegar a un precio determinado se cierra automáticamente. Es justo lo contrario, hacer justo el efecto contrario del stop loss. Por ejemplo, si yo hago una operación de compra en 800 pesos y el precio sube y yo pongo un take profit de 810, ahí cuando llega a 810, la plataforma me va a cerrar la operación automáticamente y yo voy a rescatar esa utilidad. Cuando voy a tener esa utilidad. Del mismo modo, si hago una operación de venta, o sea, especulando que el precio va a bajar en 800 pesos y bajo 810 y yo pongo el take profit en 810, se me va a cerrar automáticamente y voy a generar esa utilidad. Y para hablar un poco el tema del gap. El tema del gap lo que es un salto que sucede desde el cierre de mercado hasta la apertura del día siguiente. En el fondo, ¿por qué sucede esto? Porque en el fondo cuando está el mercado cerrado también hay noticias, hay especulaciones que van moviendo un poco los precios. Entonces, el gap, lo que les mencionaba anteriormente, cuando yo dejo una posición abierta después de que cierra el mercado, eh, y tengo un stop loss puesto o un take profit puesto, ese take profit o ese stop loss no se me va a respetar cuando abra nuevamente el mercado, sino que va a tomar el precio del gap, el precio de apertura, y ahí en el fondo queda un poco más expuesto cuando cierra el mercado. Por ejemplo, si yo dejo mi posición abierta cuando cierra el mercado y cierran 800, y tengo un stop loss tengo una operación de compra y tengo un stop loss en 780, por ejemplo. Si es que en la apertura eh, toma un precio inferior a 780, por ejemplo, 775, se me va a cerrar la operación, pero en 775, no en 780. Entonces no me va a agarrar ahí el stop loss, sino el precio de apertura del mercado cuando abre. Eso mismo ocurre también con el take profit. Bueno, acá podemos ver más gráficamente lo que podemos ver también en la plataforma de cómo suceden estos saltos en los precios. Por ejemplo, acá podemos ver acá que cerró el mercado y abrió en una distancia de precio mucho más alta. Para hablar un poco del indicador, el ATR, que viene por sus siglas ATR, quiero primero hablar un poquito de la volatilidad, un poco de mucho de lo que se está hablando hoy día, con todo lo que está pasando, con el tema de la crisis sanitaria, con cómo ha afectado económicamente a muchos países. Hoy día la volatilidad es un tema recurrente. ¿Y qué es la volatilidad? Es la variación del precio de un activo en un tiempo determinado.
Ese tiempo determinado puede medirse por días, por horas, y ahí ir viendo un poco cómo se va moviendo el activo y cuánto va variando ese precio. Entonces es súper importante, eh, y se lo digo como consejo, que conozcan o que vayan conociendo los instrumentos que van operando. Es súper importante y también parte de este webinar va a ir enfocado hacia eso y que tengan las herramientas como el ATR para poder medir este tipo de volatilidad. Y ahora entrando un poco al ATR, el ATR es un indicador técnico que nos va a mostrar la volatilidad del activo. ¿Qué es lo que hace el ATR? Dentro de ciertos periodos te va mostrando la volatilidad promedio que va teniendo el activo. Entonces nos va a dar un promedio real de qué tanto se mueve el activo. Entonces nos va a mostrar un poco para nosotros tener una referencia para poder después colocar nuestros stop loss, colocar nuestros take profit, de acuerdo a lo que se va moviendo ese activo. Es muy diferente un activo X a un activo Y de cómo se puede ir moviendo. Hay unos que son mucho más agresivos, otros que son mucho más, en el fondo, mucho más conservadores o más tranquilos, se podría decir. Tienen mucho menos movimiento. Bueno, acá tengo un pequeño ejemplo que, bueno, me lo entregó un ejecutivo acá de Capitalia. Yo lo vi, lo encontré muy bueno, creo que es una herramienta muy útil y está pragmada con un ejemplo que les puede ayudar mucho a poner los stop loss en base también a los ATR de los instrumentos que estén trazando. Nosotros siempre estamos recomendando un poco de que la relación de lo que yo arriesgo a lo que yo voy a buscar como beneficio sea de 1 a 3 o 1 a 2. Entonces, si voy a arriesgar 1, quiero ir a buscar 3. Si voy a arriesgar 1, quiero ir a buscar 2. Esa es un poco la idea que nosotros aconsejamos para cuando vayan a hacer sus operaciones. En la opción 1 tenemos el primer ejemplo, ir a buscar, ir a arriesgar 1 y ir a buscar 2. Y en la opción 2 tenemos ir a arriesgar 1 y ir a buscar 3. El ejemplo lo voy a concretar con la opción 1 de ir a buscar 1, ir a buscar 2. Y quiero que lo tengan también para que lo puedan hacer estos mismos cálculos en sus operaciones y así puedan poner los stop loss y los take profit. En este ejemplo, el precio de entrada puse que eran 800 pesos. 800 pesos, acá puse el valor ATR que me dio, que sería 5, y acá tengo la fórmula que sale acá, que sería 1,5 por el valor ATR. O sea, sería 1,5 por 5, me daría 7,5, y eso es para poner el stop loss. Y para poner el take profit, 3 por el valor ATR, que sería 15. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos valores tenganlo ahí como referencia. Yo desde que me mostraron este ejemplo, ocupo el 1,5 y el 3 me hace sentido para ir poniendo mi stop loss y también el take profit. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para poner el stop loss, agarro los 800 pesos, que fueron mi precio de entrada, y le resto los 7,5, que fue lo que me dio el cálculo que calculamos acá previamente. Entonces me va a poner en el stop loss 792,5 y en el take profit hago lo mismo, 800 más el valor que me dio acá anteriormente con la fórmula para poder sacar el take profit. Y serían 815. Entonces, con eso ya tengo una herramienta que me ayuda a colocar mi stop loss y take profit, que es una herramienta que te muestra cómo se ha movido el instrumento durante cierto tiempo. Entonces, te va ayudando un poco a poner más responsablemente el stop loss y el take profit y a gestionar de mejor manera. Gestionar de mejor manera tu riesgo en estas operaciones. Quería preguntarles si tienen alguna duda, lo que hemos visto ha quedado claro. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden escribirme.
El ATR yo siempre intento mirarlo diario, creo que diario es una muy buena forma para ir viéndolo y que te ayuda mucho para tomar decisiones. Por ejemplo, ya sabiendo un poco el movimiento diario que ha tenido en promedio, ya te puede ir ayudando para tomar decisiones. Comento esto porque me preguntaron si el ATR que puse en el ejemplo era diario. Es un ejemplo nomás, no es que saque el ATR de ahí, pero yo ocupo normalmente el diario. Avísenme si hacen una pregunta, escríbanos, no hay ningún problema que lo vayamos. Ahora me preguntaron cómo se pone la plataforma, ahora les voy a mostrar con un ejemplo en la plataforma. La idea también es ir haciéndolo juntos, les voy a pedir también ahí que me vayan ayudando y lo vamos haciendo juntos con este mismo ejemplo. Ahora voy a poner la plataforma. Voy a poner la plataforma para que vayamos haciendo el mismo ejemplo. Por ejemplo, mira, en el dólar peso, bueno, el mercado ya está cerrado, pero quiero que, igual es un instrumento que se transa alto y creo que podría ser un ejemplo súper simple para poder mostrárselo. Acá voy a cerrar esto, que ahí está la TR, quiero ponérselos para que puedan entender cómo se pone de cero, cómo se instala desde cero la TR. Hay dos opciones. Acá tengo un signo más, que son la lista de indicadores. Ahí me sale al tiro porque lo ocupé ahora, pero vengo acá a osciladores y me sale acá el ATR primero. Esa es una opción. Y la otra es ir acá en insertar, indicadores, y acá tengo también el ATR y lo puedo instalar ahí sin ningún problema. Entonces, pongámoslo para poder ver cómo se comporta. Bueno, acá el ATR, como les comentaba, saca un promedio de acuerdo a varios periodos. Yo lo ocupo diario, entonces sería acá de acuerdo a los últimos 14 días. Eh, Hay algunos ejecutivos que ocupan más días, otros menos días. Yo creo que 14 es un buen número, funciona bien para poder ir calculándolo. Eh, Acá en la parte de estilo pueden ir personalizándolo, pueden poner los distintos colores. A mí me gusta azul, pero si quieren otros colores no hay ningún problema. Acá la forma de la línea y el grosor, si quieren un grosor más ancho, yo ocupo las líneas más delgadas, me gusta así, pero ahí lo pueden personalizar como ustedes más le acomoden. Ahí tengo todo listo para ver instalar en el fondo la TR dentro del gráfico y poder ir viéndolo. Acá tengo la línea TR. Como pueden ver, lo que comentaba, por ejemplo, acá tengo una línea, una vela súper marcada, súper grande, que te habla un poco de la volatilidad que hubo ese día. Y podemos ver que acá justo la TR también está en unos parámetros muy altos, debido a que hay más volatilidad por la misma vela más pronunciada. Acá tenemos velas más chicas y vemos cómo el ATR es más bajo porque hay menos volatilidad. Entonces, en la parte de acá donde sale 11,9, ese es el valor del ATR, ese es el valor que tenemos que ocupar en los 14 periodos que lo pusimos ahí en la plataforma. Voy a ver si alguien tiene acá alguna pregunta. Perfecto. Ya, continuemos. Entonces, acá ya tengo la TR y me da que es 11,9. La idea es también hacerlos partícipes a ustedes y que vayan ahí calculándolo
En el fondo, para hacer esto un poco más dinámico, pueden ir calculando algo de la fórmula que les di en el fondo para el stop loss 1,5 por el ATR y para el take profit pueden 3 por el ATR y ahí les va a ayudar para poner el take profit. Cuando quiero poner el stop loss y el take profit en una operación nueva, abro acá para hacer la operación. Acá tengo el instrumento que estoy trazando, el volumen, el stop loss y el take profit. Y acá la opción de comprar y vender, como les había comentado anteriormente. Acá en la parte de stop loss, yo puedo ir poniendo, puedo colocar ahí el stop loss de acuerdo al cálculo que vamos a hacer. Por ejemplo, voy a redondearlo en 11. Voy a redondearlo en 11 y en el fondo, no sé si alguien ya está haciendo el cálculo. La idea es que ustedes vayan haciendo el cálculo para que pues, vayan aprendiendo realmente ahí con papel y lápiz, viendo cómo calcularlo y puedan recordarlo después y puedan ir aplicándolo en sus operaciones. Por ejemplo, ahí tenemos una ATR de 11. Si tenemos una ATR de 11, sería 1,5 por 11, y eso me daría, voy a ir ocupando la misma calculadora. 1,5 por 11 me daría 16,5, y ese es el valor que yo tengo que ocupar, que restar en el stop loss. Por ejemplo, con 7,70 y voy a simplificarlo, con 7,73 menos 16,5, 7,56 aproximado. Y con el take profit hago lo mismo que en el ejemplo. Pongo 3 por el valor de la tierra, que sería 11. Estoy simplificando para que sea el cálculo más simple. Realmente se podría aproximar a 12, pero preocupemos 11. 3 por 11 me daría 33, y eso es lo que o sea, 3 por 33, 99. Y eso es lo que le voy a sumar al valor. $872. Acá ya tengo el stop loss y el take profit. Y cuando quiero ejecutar la orden, pongo, si quiero hacer una operación de compra, pongo comprar, y ahí se me va a ejecutar con el stop loss y el take profit. Ahora no va a poder porque el mercado está cerrado, pero ahí me saldría la orden con las dos, el stop loss y el take profit puesto. Acá tengo una operación que hice anteriormente, antes que el mercado estuviera cerrado, y acá tengo en 7.30 el stop loss y el take profit en 7.96. Así debería quedar la operación después de que pongo mi stop loss y take profit. Y quiero mostrarles que, en el fondo, con mercado cerrado, cómo se hacen las modificaciones de estos stop loss y take profit. Por ejemplo, si yo quiero, lo tenía en 7.30 y quiero bajarlo a 7.20, ahí debería poner modificar. Pero como tengo el mercado cerrado, no me va a permitir modificar el stop loss y el take profit cuando está el mercado cerrado. Solamente la plataforma lo van a poder hacer cuando tengan el mercado abierto, eso es importante. Acá. Y quería preguntarles si tenían alguna duda con el ATR y su aplicación para el stop loss y el take profit, si les quedó claro cómo ocuparlo, eh, porque es súper importante que lo tengan claro, y también el mismo concepto para poder aplicarlo después en sus operaciones. Y si alguien tiene alguna duda, por favor, ahí escame.
El periodo, me preguntaron qué periodo ocupo, si ocupo, por ejemplo, semana, día. Yo personalmente ocupo días. Hay otras personas que pueden ocupar otros periodos, pero yo aconsejo que ocupen días porque les va a dar un poco la referencia diaria del movimiento del activo. Ahí también tenemos gente internacional, acá estamos, hay algunos clientes de Lima que están saludando. Ahí eh, cualquier duda, pregúntenos nomás. Ahí me preguntan un poco del dólar, si es que sube o no. Bueno, para dar un poco de referencia y un pequeño comentario, vemos cómo se ha comportado el COVID en el corto plazo, lo que ha provocado, como muchos han visto los que transan más dólar, ha provocado que el dólar se haya pegado una muy buena, una fuerte baja durante los últimos días. Si vuelve a subir o no vuelve a subir, en el fondo, un poco la perspectiva que tenemos nosotros es que a mediano plazo podría volver a ir a buscar precios más altos, un poco por el tema de la realidad que está pasando, todo el tema de la pandemia, la incertidumbre que se está provocando, si llegaran a existir nuevos rebrotes también, eso podría hacer subir el dólar, pero a corto plazo, si el cobre sigue repuntando como lo está haciendo y sigue subiendo, deberíamos ver muy en el corto plazo el dólar podría bajar más, pero nosotros viéndolo más a mediano plazo, con toda la incertidumbre económica que está sucediendo, podríamos verlo repuntar. Acá me preguntan un poco sobre un inversionista que opere con poco capital y el stop loss lo podría apretar un poco. Ahí tomen el stop loss como una herramienta que los va a ayudar y intenten adaptarla a su situación y a lo que pueden hacer ustedes y a la versión al, al riesgo y lo que quieren ir a buscar un poco ustedes. Yo siempre aconsejo cuidar harto su capital, ir a buscar operaciones acordes al capital que uno tiene y intentar de ocupar, por lo menos en la mayoría de las veces, estas herramientas de gestión de riesgo para, eh, para buscar un poco protegerse ante la volatilidad que hay en los mercados. Se podría decir que ya lo hizo, me imagino que hace referencia un poco al dólar peso. Eh, yo no aseguraría que el dólar peso no pudiera, como les conté, no pudiera seguir bajando, eh, sobre todo por el tema del cobre. Si el cobre sigue remontando y siguen habiendo expectativas positivas sobre lo que podría pasar en el mercado mundial y un poco en la economía global, y la reapertura económica luego de la pandemia, creo que el dólar todavía podría, como comenté, a corto plazo podría bajar un poco más, pero yo por lo menos la perspectiva a más mediano plazo, con todo lo que está pasando, hay alternativas de que podría volver a subir en el mediano plazo. Bueno, ahí me comentaron un poco sobre el cobre al alza, lo mismo. Bueno, ahí quería darme el tiempo de contestar algunas de las preguntas porque creo que es súper importante eh, para que les quede súper claro y puedan aplicar un poco todo esto en sus operaciones, que es un poco lo que queremos nosotros y que este tipo de webinars los vaya ayudando.
para ir ya avanzando un poco más, voy a pasar a la última parte de la presentación, que, que es la parte de las órdenes pendientes. Si van teniendo más dudas, escriban nomás, voy a intentar de contestar la mayor cantidad de dudas posible mientras ahí estén apareciendo. Bueno, las órdenes pendientes también es una herramienta que podemos ocupar dentro de la plataforma y que yo por lo menos la encuentro súper interesante. Tenemos 4 tipos de órdenes pendientes. Primero explicar un poco de qué se trata la orden pendiente. La orden pendiente es una orden que yo dejo puesta si es que el precio llega a un cierto nivel. Dejo esa orden puesta para que me tome una operación. Por ejemplo, el buy limit es una orden de que yo dejo puesta si es que el precio llega a, por ejemplo, yo tengo un precio voy a seguir dando el precio de los 800, pero creo que es más redondo y se explica de forma más sencilla. Por ejemplo, si yo quiero, hoy día el mercado, el dólar peso está en 800, y yo quiero comprarme en 780. Eh, ¿Qué es lo que sucedería? Entonces, yo puedo hacer eso, dejar una orden pendiente con buy limit para que me compre a un precio más bajo. Entonces, con el buy limit yo puedo hacer que dejar una orden pendiente para que me compre en un precio más bajo cuando llegue a ese punto. Con, con el buy stop hago lo mismo, pero en sentido contrario. Si el precio, eh, si estoy en 800 y quiero comprarme en 810, el buy stop me va a tomar pongo una orden de buy stop, y entonces cuando llegue a 810 automáticamente me va a tomar esa operación. El sell limit es hace el mismo efecto, pero en la operación contraria. Si yo me vendo, eh, el sell limit busca que yo por ejemplo, estoy en 800 y quiero venderme, entonces el sell limit busca que yo pueda venderme, por ejemplo, en 810, en un precio más alto. Entonces, si llega a 810, ahí me hacen la operación de venta. De la misma forma, el sell stop es lo contrario. Si yo me quiero vender estoy en 800 y me quiero vender en un precio más bajo, el sell stop, por ejemplo, estoy en 800 y me quiero vender en 790, pongo ahí el sell stop en 790 y ahí me la va a tomar automáticamente. Quiero mostrarles un poco cómo ponen esta orden pendiente en la plataforma. Volvamos un poco a la plataforma. Si van teniendo dudas, voy a ir revisando ahora lo que me van comentando. Por ejemplo, acá. Acá en el euro, que tengo acá la clásica orden para hacer una operación. Acá tengo donde sale ejecución instantánea, tengo que cambiar la orden pendiente. Entonces, acá están los 4 tipos de órdenes pendientes que les comenté anteriormente. Está el buy limit, el sell limit, el buy stop y el sell stop. Entonces, ahí yo puedo ir determinando si, por ejemplo, quiero comprarme a un precio más bajo del que está hoy día, pongo, pongo ahí una orden de un precio más bajo y pongo colocar orden. Entonces, acá abajo de mis operaciones separadas, son operaciones separadas, esta orden pendiente, yo acá no he entrado al mercado, solamente voy a entrar cuando llegue a este precio.
Y estas mismas órdenes pendientes yo las puedo ir cerrando. Por ejemplo, ahí le hice doble clic y quiero eliminar la orden pendiente. La elimino. Entonces es súper simple para, por ejemplo, si hay un techo y yo quiero entrar después de que rompa el techo, para estar más seguro, puedo ocupar este tipo de herramientas. Por ejemplo, hagamos una con by stop. Ahí tengo by stop, pongo 1.2 y acá también lo que no les comenté antes, pueden ponerle fecha de expiración. Por ejemplo, si yo quiero ponerla durante el día, pongo fecha de expiración, de vencimiento y ahí en el fondo dura hasta a la fecha de expiración. Y ahí nuevamente la operación no se ha hecho, pero si llega a este precio, la operación se va a tomar automáticamente. Quiero ver si les quedó claro el tema de las órdenes pendientes. Me vayan a ir preguntando para poder yo ir viendo un poco eso. Acá en las preguntas voy a ir viendo hay algunos que les quedó claro con la anterior. No entendí muy bien el ATR. Bueno, me está preguntando el ATR. El ATR lo que muestra en el fondo es el movimiento del activo en un periodo determinado. Por ejemplo, cuánto se movió el dólar peso durante un día. Si pasó de 800 a 790, por ejemplo, ahí se movió 10 pesos. Eso te muestra un poco el ATR, pero llegado a términos reales y un promedio dentro de un periodo que tuve que terminar. Yo puse 14 días porque creo que es apropiado, pero ahí tú lo puedes ir determinando. Entonces te va mostrando un poco cómo se mueve el activo y te hace conocer un poco más el activo para cuando tú lo estés operando. Entonces, si normalmente un activo se mueve 10 pesos, tú ya lo tienes claro, entonces no te asusta de porque se mueve mucho, y puedes ponerle stop loss más abajo de lo que se mueve y puedes gestionar mejor tus operaciones, que es un poco lo que busca este tipo de indicadores. ¿Cuál es la diferencia entre el sell limit y el sell stop? Miren, el sell limit, como les comenté antes, es en el fondo para poner una orden pendiente de venta a un precio en el fondo más alto del que está, y el sell stop es para poner un precio más bajo. No sé si ahí se entiende. Ahí coméntenme si les sigue quedando duda. Sí, me preguntan un poco si el buy limit y el sell stop, los dos abren operaciones. Sí, los cuatro son órdenes pendientes para que lleguen a abrir una operación. eh, y si es que llega a ese precio, la operación se va a abrir. ¿Cuál es la diferencia entre el buy limit y el buy stop? Miren, la diferencia entre el buy limit es que yo tengo un precio dado y pongo una orden para comprar a un precio menor. Entonces, si es que el precio baja, yo voy a comprar a ese precio. O sea, se va a hacer la compra automáticamente. Para el buy stop, yo pongo una orden para que me compre a un precio mayor. Perfecto. Ahí va, si les queda alguna duda, escríbanme nomás. Voy a intentar de contestar la última
la última pregunta para ir ya cerrando un poco lo que es este webinar y poder dar un poco el cierre a esto y espero que les haya servido tanto. Voy a abrir un poco la presentación para terminar. Bueno, la idea un poco de este webinar es que sea un poco, les ayude un poco a tomar la importancia de operar con stop loss, con take profit, con ocupar estas herramientas para poder gestionar el riesgo dentro de las operaciones. Eh, Entender un poco qué es la volatilidad y por qué es tan importante conocer los activos que estamos operando para también ocupar estas mismas herramientas como la ATR, ocuparlas para poder ir poniendo nuestro stop loss y take profit. ¿Por qué yo creo que es tan importante ocupar un stop loss y un take profit? Porque como esencia ya te demuestra una estrategia antes de entrar a la operación. Entonces, cuando yo ya tengo claro qué beneficio voy a buscar y qué es lo que estoy dispuesto a arriesgar por ese beneficio, tengo muy claro mi estrategia con ese activo y puedo amoldarme mejor a lo que vaya pasando con el mercado. Además de que nos protege, como les comenté anteriormente, de los movimientos que vayan teniendo el mercado. Entonces, un poco, para que se haya un poco un mensaje, tal vez un poco más filosófico, es cuiden su capital o aprovechen las oportunidades, pero con estas mismas herramientas que les va a ir ayudando a hacer operaciones más seguras, a conocer mejor los instrumentos y por supuesto se pueden ir apoyando en su ejecutivo. Capitalia está muy enfocado en ir educándolos, como pueden ver acá, con todo tipo de webinars y de ir apoyándolo en sus operaciones para que cada vez vayamos teniendo más información y podamos ir operando mejor. Para terminar, los invito a que puedan entrar a nuestra página. Hicimos un nuevo lanzamiento de la página en www.capitaria.com. La gente de marketing ha trabajado un montón, quedó muy buena. La idea es que puedan ir conociéndola porque vamos a ir teniendo varias sorpresas y vamos... van a ir poder, en el fondo, conociéndola un poco más cuando necesiten algo dentro de la página. También, si tienen alguna duda, pueden escribir a hola@capitaria.com, ahí pueden hacer comentarios y pueden dejar opiniones. Y también para terminar, cuando termine el webinar, por favor, si pueden completar las encuestas, la encuesta que hay después del webinar, porque también nos ayuda mucho como feedback para ver lo que necesitan, para ver qué tenemos que cambiar, para ver cómo ir creciendo de acuerdo a las necesidades que ustedes van teniendo. Es un poco con el webinar de hoy. Los invito a seguirnos también a nuestras redes sociales. Vamos subiendo harto material. Se está haciendo ahí un súper buen trabajo para que ustedes puedan disfrutarlo y puedan ocupar todas estas herramientas. Muchas gracias por el tiempo que le dedicaron a esto, por la motivación para poder entrar acá y ver un poco de qué se trata todo esto. Y los invito a seguir participando de los otros webinars y de todo lo que vayamos enviándoles para hacer mejores operaciones y poder, manejar mejor su capital. Muchas gracias y espero poder verlos en otra oportunidad.